que tuvo que retirarse, pero supongo que su unidad, doctora Lirio, conocido de vieja data, y por supuesto, con todo mi respeto al doctor Castilla también, doctor Alberto, y a todos ustedes, representantes de recicladores, del gobierno nacional y del gobierno distrital, medios de comunicación. Entiendo que la doctora Ruth está montando la presentación que nos va a apoyar, sobre todo desde la perspectiva de indicadores, porque después de esta gran verborrea de quien me anticipó, pues yo sí quiero llevar esto a indicadores y a temas de presentación concreta, porque también me llamó muchísimo la atención el casimutismo de la representante del ministerio, en donde más o menos nos dio como una especie de receta médica de EPS. Entonces yo sí quiero, con todo respeto, doctora, lo digo, pues referirme a lo que sea necesario. Aquí la ventaja que tenemos es que como nosotros ejecutamos, nosotros recibimos el palo de todos ustedes y yo lo acepto. Porque uno cuando ejecuta y cuando asume responsabilidades y modifica modelos, pues tiene también que tener cuero duro para que entonces aquellas críticas las deba llevar a feliz término. Repito, espero la presentación no va a ser muy difícil, entonces arranquemos. En este foro sobre la población recicladora de oficio como actor de la economía popular, me va a permitir leer esta primera parte y luego, como les decía, apoyarnos en unos temas muy importantes de indicadores. El trabajo de la población recicladora de oficio de la Ciudad de Bogotá consiste en recolectar y transportar en promedio 900 toneladas al día de residuos que por sus características como materias primas son de interés para la industria nacional y los mercados internacionales. Por eso, con todo respeto, debo decir que quien me antecedió está equivocado en su enfoque, porque estamos hablando de servicios públicos, pero él quiere separar la industria, eso hacia allá no quiere que los recicladores siquiera piensen, de la prestación de un servicio de aseo. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque este sistema se ha organizado en la marginalidad y de manera informal en un circuito de movimiento de materiales a través de una cadena de intermediación donde el eslabón más frágil es el reciclador, pero no está por fuera de la cadena. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí quieren tener una cadena para lo productivo y lo otro, pues miren a ver porque ustedes se van a salir del proceso porque no van a poder. Eso me parece que comienza a ir en contravía de una vez de la aspiración del bloque de constitucionalidad que la Corte Constitucional definió para el modelo de aseo, no solamente de Bogotá, sino para el país. Lo que pasa es que Bogotá perdió la administración de Bogotá durante 25 años, perdió con la tutela T724 del 2003, perdió. Pero no se hizo nada. Esta administración perseguida, destituida, fue la que logró hacer la incorporación de esta población de recicladores de oficio, con todas las problemáticas que se han señalado. Y yo estoy de acuerdo en que si hay procesos de corrupción, yo sí no soy de la línea turballista de que entonces llevémoslos a las mínimas proporciones. No puede haber procesos de corrupción y tenemos que eliminarlos. La realidad configuraba un ejercicio laboral realizado históricamente por la población recicladora de oficio en condiciones de precariedad, inseguridad, sin remuneración, desprovisto del derecho a la protección social y bajo condiciones sociales de discriminación. Sin embargo, esta es una labor que genera valor social por dos vías. La primera, porque evita los costos del impacto ambiental de depositar esos residuos en el relleno sanitario Doña Juana, que a diario recibe un promedio de 6.300 toneladas de residuos mezclados, lo que equivale a enterrar a diario un edificio de 17 pisos de altura.
Entonces cuando el representante de la superintendencia dice, no, ustedes van hasta la comercialización, pero esto sigue, es que los materiales vuelven y se reproducen, se vuelven materia prima y vuelven a un ciclo productivo y vuelve a tener la ciudad nuevos materiales. Entonces, ¿cómo pueden decir que llegan hasta la comercialización y que ahí se acaba? No, por favor, esto es un ciclo de vida. Eso es, para mí, yo repito, el doctor afortunadamente aceptó que es abogado y se equivoca. Yo creo que él está equivocado precisamente en eso. Bueno, la primera porque evita, ya lo decíamos, esos costos ambientales. Hoy tenemos conciencia de las graves implicaciones para la vida sobre la Tierra. Conlleva continuar produciendo gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo pueden decir que se acaba el proceso en la comercialización? ¿Quién? Perdón, con todo respeto lo digo. La segunda vía de producción de valor tiene que ver con un trabajo que contribuye con el saneamiento básico en la ciudad, y ahí es donde volvemos. Esto no es un mercado, esto es un derecho porque está asociado a la salud y al saneamiento de la ciudad, que finalmente somos los ciudadanos. Es que el saneamiento no es una cosa etérea, el saneamiento vive, es para los seres vivos. Sin embargo, los parámetros de medición de este valor creado por los recicladores diariamente y de manera no remunerada nunca en la historia de Colombia han sido definidos, es decir, que no contamos con instrumentos para cualificarlo y reconocerlo. Entonces, una cosa es, y aquí me voy a dar la posibilidad de hablar del régimen, nuevo esquema tarifario, como le decimos. Con todo respeto, esto no quedó. No quedó. No, que eso es materia de salud. No, que eso es materia de ambiente. Por favor, es que las tarifas reconocen todo eso. Y no es para llegarle al usuario final. Pero un usuario final estaría, yo pienso, absolutamente convencido de que hay que pagar si efectivamente esto es claro. Entonces, la oportunidad reciente para evidenciar los costos reales y evitados de esta actividad la tuvo la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico en el nivel nacional. Sin embargo, esta comisión realizó una propuesta tarifaria, la Resolución 720 de 2015, que no consideró el levantamiento de costos de referencia. La política basura cero, incorporada en el Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana desde un enfoque de derechos, tomó los precedentes constitucionales de la sentencia T724 del 2003 y sus autos posteriores, así como los desarrollos globales en materia de saneamiento básico y agua como derecho humano fundamental, promulgado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque aquí recordemos que nosotros cuando llevamos al relleno sanitario ese edificio de 17 pisos, si no hubiera entrado la política pública del programa Basura Cero, estaríamos enterrando un edificio de 20 pisos, lo cual haría felices a 4 empresarios exclusivamente del servicio de aseo, que además tienen en todo el país. ¿Por qué? Porque estaríamos pagándoles por el peso. Casi que entraban a las casas de uno a sacarle la basura. Se arrebataban las bolsas entre recicladores y operadores privados. Eso no era posible. En este momento, nosotros hemos logrado que la tasa de crecimiento que estaba en el 2.8, es decir, estaríamos llegando a más o menos 8.000 toneladas diarias, se haya reducido de ese 2.8 a 0.67. Estamos en un nivel de reducción de crecimiento. Pero ahí es donde también debo contestarle con todo respeto a la Superintendencia de Servicios Públicos. Cuando dicen, no, pero es que no podemos aprovechar todo porque entonces ¿qué va a quedar para los de RBL? Por Dios. Entonces que se va a desfinanciar el sistema, por Dios, por el contrario. Aquí lo que necesitamos es que haya más de residuos aprovechables. ¿Eso qué querrá decir? Que como en este momento pagamos más RBL, o sea, basura, al reducirse esto, ¿qué va a pasar? Se equilibra y va a subir acá. Quiere decir que aquí va a bajar. ¿En qué momento se va a desequilibrar? Por el contrario,
Y lo vieron ustedes en el seminario del IPLA. Suecia es un país que está aprovechando el 99% de los residuos. Esa es la visión, ese es el sueño. Pero eso no deje así porque es que se nos desequilibra el sistema. Por favor, ¿qué es esto? Eso no es serio. Perfecto. Lo digo con todo respeto, repito, pero sé que la investigación viene. Muy bien. Entonces, volviendo al tema, que esto es un asunto de la Asamblea General de Naciones Unidas. Por esto es una política global que viene desde el protocolo de Kioto, a que nos hicimos los locos desde 1976 para aplicarla. Y solo el programa Basura Cero lo hizo en Bogotá y jaló hacia el resto de Colombia. Pero no todos los alcaldes son Petro. No todos se exponen a que lo destituyan. Y que lo quieran volver a destituir por lo que usted dijo, doctor don Luis, que es que si no hay armonía, no hay lo que llaman las simetrías. Aquí lo que uno encuentra son asimetrías, y es un lenguaje muy propio de regulación, entre POT y bloque de constitucionalidad, entre POT y uso del suelo, entre PEGIRS del 2004 y regulación tarifaria del 2005, entre un PEGIRS de 12 años para una ciudad y un PEGIRS que debería haberle dado a los municipios por lo menos año y medio, y les dieron 6 meses, que de manera amable y generosa, entonces lo ampliaron 6 meses más. Eso realmente hay que entenderlo como asimetrías. Pero entonces cuando asumen el esquema tarifario, dicen, pero a partir del 1 de enero del 2016, qué pena esta administración de malas, porque se acaba el 31 de diciembre, entonces esto entrará el 1 de enero del 2016. Sin embargo, dejan un parágrafo. Lo pueden comenzar a aplicar, pero eso sí, se hacen áreas de servicio exclusivo, es decir, el modelo anterior. Perfecto. Entonces, este modelo es, la ciudad integró la población recicladora de oficio como el actor central en el desarrollo de un sistema de aseo enfocado hacia el consumo responsable, la reutilización, el reciclaje y el aprovechamiento, definiendo acciones concretas y acciones afirmativas que son de discriminación positiva, no de doble discriminación, que es lo que yo estoy aquí viendo, para elevar las condiciones materiales de esta población. Fue clara la Corte en orientar el carácter de las organizaciones de recicladores como organizaciones solidarias, organizadas por la comunidad de recicladores de oficio para prestar servicios públicos, pero también, en este caso, el servicio de aseo, no solamente para el aseo, yo lo vería así. Bueno, de allí la gran pregunta por el marco jurídico para lograr la inclusión de los recicladores en la prestación del servicio de aseo, ya que ni la Ley de Servicios Públicos de 1994, la Ley 142 y obviamente la 143, ni la Ley 80 de contratación y sus desarrollos fueron pensadas para que en una ciudad con 8 millones de habitantes y en general en un país de 44 millones de habitantes, los operadores fueran organizaciones de la economía solidaria integrada por población en condición de vulnerabilidad. ¿A quién se le hubiera ocurrido en el año 90? Con la gran irrupción del neoliberalismo, que toma las crisis propias de las que hablaban David Ricardo y Stuart Mills, doctor César. Yo creo que hubiera perdido economía con usted, pero algo me aprendí. Que las crisis son cíclicas. Entonces se aprovechó una crisis de los servicios públicos, de algunos, específicamente el de la energía, porque hicieron el guavio por grandes obras, para decir que todos los servicios públicos no eran viables, y entonces tenían los particulares que entrar a administrarlos, a gestionarlos, porque el Estado no era capaz, y el Estado entonces tendría que hacer solo la regulación y tratar de gestionar por ahí una que otra cosa, pero los particulares sí. En ese sentido, la Ley 142 fue expedida en ese marco. Y la Ley 80, que es del año 93, que ya venía favoreciendo de alguna manera a los privados,
Le quita lo que se llamaba en derecho administrativo las cláusulas exorbitantes, que favorecían a la administración pública, porque es la que puede garantizar el bien común, y las volvió cláusulas especiales. Por eso aquí tenemos un tema de reversión muy importante que discutir seguramente en otro foro. Pero es ahí entonces donde, como este foro muy bien lo articularon a Ley 142 y Ley 80, ninguna de las anteriores permite que los recicladores de oficio entren entonces siquiera a pensar en un servicio el de aseo, que era el particular, y menos los otros. Entonces hay que pensar en esa reforma legal. ¿Por qué? Porque aquí estas leyes estuvieron enfocadas en el mercado. Se trataba de grandes empresas de capital que mediante procesos licitatorios, entre comillas, o de libre competencia, que es lo que se pretende, hicieran del aseo un negocio lucrativo. La organización del sistema de reciclaje en la ciudad tiene como reto la prestación del servicio por parte de organizaciones de recicladores que ingresan gradualmente en un proceso de formalización de su actividad. Y ahí es donde yo recibo todo el palo como distrito y como UAS. Es decir, la aspiración de los recicladores es avanzar mucho más rápido, y eso lo entendemos. Pero las asimetrías legales, regulatorias y sobre todo de tiempo han sido bien complicadas, y además cierta imposibilidad personal de desarrollar el trabajo. Es que cuando uno le llegan 3 y 4 órganos de control el mismo día, pues es difícil, pero bueno, ahí se ha podido adelantar. Entonces yo quisiera ya en este punto proceder a hacer la revisión de indicadores, porque nos permite a todos saber si esto lo podemos seguir sosteniendo. Doctora. Bueno, aquí para conocimiento, que yo sé que de pronto, como decía un amigo mío, saben más que yo, ustedes, pues hay un desarrollo histórico. Pero miren a qué nos enfrentamos. Nos enfrentamos a que había un bloque de constitucionalidad, ¿cierto?, que no se había aplicado en Bogotá. Que afortunadamente, pues hemos venido, digamos, modificando la tendencia. El 724 del 2003, que fue la tutela que se ganaron los recicladores de oficio con todo derecho, fue dejada de aplicar, y por eso la misma Corte expidió el auto 680, voy a referirme a los de gran calado, y particularmente el 275, donde nos exhortaba como distrito, exhortaba a la CRA y exhortaba a todas aquellas instituciones que deberían procurar hacer la inclusión de los recicladores. El auto 084 del 2012 es, digamos, una transición, pero ya el auto 366 y el 084, pienso yo que ahí nos quedó mal, es del 2015. El 366 de noviembre del 2014 dice, bueno, la UAS está empezando a cumplir, por lo menos lo reconoce la Corte, y el 084 es el que dice, señores, Superintendencia de Industria y Comercio, esa decisión que ustedes tomaron no va a proceder en Bogotá, que era que a partir del 1 de abril en Bogotá había libre competencia para el servicio de aseo. ¿Por qué? Porque afecta los derechos de los recicladores de oficio. Entonces la Corte reconoce eso de manera clara, y si no en este momento no habría foro. El otro tema importante desde el punto de vista legal es que nosotros nos basamos en el artículo 35 del Estatuto Orgánico de Bogotá, no de manera abusiva, no de manera arrogante, sino de manera consciente para poder hacer esta transición y la incorporación de los recicladores de oficio. A partir de ahí pudimos expedir el decreto 564 del 2012, que nos permitió, eso sí, articular lo que llaman algunos el engendro de Bogotá y nosotros el modelo mixto hacia el proceso de aprovechamiento, hacia el modelo de aprovechamiento de los residuos. Allí, ¿qué pudimos conjugar? Artículo 6 de la Ley 142, que dice que los municipios pueden prestar directamente el servicio. Artículo 40, que dice que debe haber áreas de servicio exclusivo,
y bloque de constitucionalidad que dice incorporen a los recicladores de oficio. Por eso digo yo que esa es nuestra visión. Repito, seguramente lo tendremos que seguir explicando ante los diferentes órganos de control. Y lo que sí es cierto es que en ese marco también se hizo el contrato interadministrativo 017 que le permitió entonces a la ciudad, a través del acueducto, recuperar una parte del servicio de aseo desde el punto de vista de la administración. Es como si le hubiéramos robado algo a alguien. Nosotros lo que hicimos aquí, y eso quiero que quede claro, es que a partir de unos contratos de concesión y de operación que terminaron, porque todo contrato tiene un objeto, una causa lícita y un término. Cuando terminaron los contratos, nosotros no le quitamos a nadie. Terminaron los contratos, se aplicó entonces este proceso, un contrato interadministrativo con el acueducto que nos permitía entonces empezar a hacer la inclusión de los recicladores de oficio y que entre otras cosas le permitió a 3 empresarios anteriores mantenerse en el mercado, como lo llaman ellos. Entonces, ¿en qué momento nosotros violamos la libre competencia? Ahí es donde a mí me preocupa la visión supremamente sesgada que se le ha dado al tema. Bueno, sigamos. Entonces, nosotros ¿qué hemos pensado? Y aquí este foro nos lo permite expresar. Que el esquema de aseo debe ser sostenible y eficaz. ¿Quién va a creer que esto deba ser asistencialista? Porque finalmente los ciudadanos reciben un servicio y lo pagan, pero hay quienes lo están haciendo y deben recibir entonces una remuneración, sean públicos y privados. En este caso, Bogotá tiene 3 empresarios privados y tiene 13.000 recicladores que también son privados, porque ellos no son empleados del distrito, tienen sus propias organizaciones, responden a lo que la Corte Constitucional dijo y es gradualidad. Entonces en Bogotá es donde más empresarios del servicio de aseo hay. En este caso, y ustedes ya lo saben, tenemos 6 zonas que efectivamente, desde el punto de vista de la analogía, se podría hablar de áreas de servicio. Sigamos. Pero Bogotá sí requería, y esa es parte entonces de la dinámica que tenemos que decirle al auditorio, requería pensar la licitación del servicio de aseo y el nuevo modelo de aseo de Bogotá. Porque la fácil era replicar la del 2011, esa era la fácil, la de devolverse. Deje así que eso es mejor la ley 142, ¿para qué nos vamos a meter en problemas? Y aquí hay personas que me entienden. No es la fácil. Además, por una situación muy sencilla de comprobar, y es que en Bogotá solo ha habido una licitación, digo yo, exitosa del servicio de aseo, que fue la del 2003, que fue adjudicada, una en 25 años. Y esta administración, ¿y cuándo va a sacar la licitación? ¿Y cuándo? Tuvieron 8 años de periodo de transición los operadores privados, concesionarios privados, para adaptarse, cuando les entregaron en el 94 y 95 el servicio de aseo. 8 años. Esta ciudad ha tenido escasos 3 años. Pero fíjense ustedes cómo durante 8 años y luego durante los siguientes, que fue la licitación de 2003 adjudicada hasta 2011 y que se extendió todo 2012, es decir, que para mí son 20 años, ellos sí lograron de una manera tranquila y pacífica hacer todos los niveles de eficiencia y de recuperación, y por eso entonces mi antecesor dice, no, es que esto se lo tiraron cuando abrió Aguas de Bogotá al servicio del aseo, porque es que metieron una cantidad de gente, porque los otros con solo 3.500 lo podían hacer. Ahora se ha visto semejante posición tan excluyente. Bueno, entonces me devuelvo, por favor, ¿por qué? No, al mapa. Porque es que una licitación del servicio de aseo en Bogotá no se puede hacer ya simplemente desde el punto de vista del RBL, que es lo decían, que es el mercado, la pulpa, ¿no? lo propio. Es que el servicio de aseo es integral porque está
asociado a la estructura ecológica de la ciudad, está asociado a la protección del ambiente y está asociado al efecto del cambio climático, porque el relleno sanitario es un productor, antes de que estuviera la planta de biogás, de CO2, de metano. Ahora por lo menos estamos emitiendo CO2 porque lo estamos tratando. Entonces no se puede ya hacer una licitación que no tenga en cuenta que hay unos residuos que van a ser aprovechados y que la ciudad quiere que sea la mayor cantidad de residuos aprovechados para que los recicladores de oficio tengan mejores condiciones, mayor acceso al material y su mínimo vital sea posible. Pero hacer la licitación como se quería, ¿no? Que deje así que mejor como estaba antes, pues conmigo no, qué pena. Repito, puede que no la alcance a ver, pero los estudios se harán de 3 maneras, así no lo diga la ley. Tenemos que presentarle unos estudios, exposición de motivos a la CRA, unos estudios, exposición de motivos a la Superintendencia de Servicios Públicos y unos estudios, exposición de motivos a la Corte Constitucional, porque los 3 organismos nos tienen que dar una respuesta para poder estructurar la licitación. Porque es que, como lo decía la doctora del ministerio, todo es a futuro, vamos a hacer tal cosa, vamos a producir tal otra, el decreto va a decir esto, pero después del 1 de enero del 2016, cuando las herramientas eran ahora. Sigamos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos información que yo quiero que todos ustedes, ministerio, CRA, organizaciones, periodistas, órganos de control, las tengan. Aquí están uno a uno los datos de cómo se ha comportado el esquema de aseo en la ciudad. Cuáles han sido los ingresos, qué se ha pagado, cuánto se ha pagado y a quiénes se le ha pagado. Sigamos. Igual cómo ha sido el comportamiento desde el 2012, 2013, 2014 en cuanto a la democratización de los recursos del servicio de aseo. Aquí podemos ponernos a pelear en todo lo que ustedes tienen razón, pero lo único que no podemos desconocer es que por lo menos se democratizaron esos recursos, ya están llegándoles, que yo sé que no a todos, pero a la gran mayoría. Sigamos. Igual aquí no nos podemos equivocar, también hubo una reducción de tarifas sobre la base de lo que se le pudo renegociar a los operadores privados. En diciembre del 2012, los 3 operadores privados aceptaron de manera voluntaria reducir sus ingresos mensuales en 500 millones de pesos. ¿Qué empresario hace eso? ¿De queridos? 500 millones cada uno. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente había un abuso de la posición dominante, y lo digo probablemente porque ahí sí tomo mi cartón de abogada, porque entonces ya me veré también en la fiscalía. Pero esto es claro, aquí está identificado el momento en que la ciudad toma la decisión de reducir las tarifas. No para entrar entonces en una demagogia o en un momento ahí de alto nivel social y que queremos a todo el mundo, no, porque se podía. Y de hecho, aún ahora se ha demostrado que es suficiente para remunerar tanto a los privados como a los recicladores y obviamente al distrito. Sigamos. Entonces el esquema refleja facturación y recaudo por concepto de tarifas, aportes distrital a partir del 2015 y los desembolsos efectuados a los operadores, RBL, recicladores y de relleno sanitario. Y en términos de facturación, recaudo y desembolsos, el esquema ha sido regular y sostenible, fuente empresa de acueducto de Bogotá. Pero ¿qué es lo importante aquí? Ya lo decíamos, la tasa de crecimiento de ingreso de residuos al relleno sanitario se redujo. Pero ¿dónde están esos residuos? En las bodegas, sean públicas y privadas, y ahí es donde el control social y la veeduría de ustedes como recicladores tiene que operar. Este tema de corrupción nosotros no lo permitimos, pero aquí ya se ve la tendencia. Lo que era en el 2012
como lo tenemos en 2015, obviamente es corte a mitad de año, pero si ustedes ven, corte diciembre del 2014, ya hay una tendencia de reducción de la tasa de crecimiento. Sigamos. Pero esto también tiene que verse a nivel individual. La producción de residuos urbanos por habitante per cápita también ha bajado, la que va al relleno sanitario. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí hay el otro componente de aprovechables, que creo que está en la siguiente, doctora Ruth. ¿Qué es esto? Devuélvete. Bueno, ahí. Entonces, la cantidad mensual de toneladas de residuos aprovechables que están verificadas mes a mes, año a año, también nos indican el crecimiento. Pero ¿por qué entonces tenemos que hacerle énfasis a esto? Porque no había líneas base. El aprovechamiento solo existía en el relleno sanitario porque el contrato del relleno sanitario les decía pueden aprovechar hasta el 20%, pero para ellos los recicladores de oficio no existían. Sigamos. Entonces, Bogotá tuvo que crear varias herramientas. Una de ellas es el Registro Único de Recicladores de Oficio. ¿Por qué? Porque de todos modos ustedes saben que un censo es un censo y un censo es inmodificable. El censo que hizo la ciudad en el 2008, que actualizó en el 2012, indicaba una cantidad de recicladores, pero la herramienta operativa, viva, es el Registro Único de Recicladores de Oficio, donde se indica vía las resoluciones propias de actos administrativos quién entra al ruro, por qué, su verificación en campo, en ruta, y quién debe salir del ruro, porque como bien lo dijeron acá, algunos pensaron que como chusco están pagando plata ya, pues metámonos, y eso no puede ser así. Sigamos. Aquí está entonces la discriminación por pagos, por fechas y por valores que nos permite entonces, a corte del primer trimestre del 2015, darle cuenta tanto a los honorables representantes como al honorable senador que nos citaron, que hemos hecho remuneración de 44.000 millones de pesos a 12.000 recicladores, 12.400 recicladores de oficio aproximadamente entre marzo del 2013 a primer trimestre del 2015. Sigamos. Entonces, miren cómo esto sí ya es interesante desde el punto de vista de las cifras, ¿cierto? Hay 12.460 recicladores en total que han recibido remuneración tarifaria. ¿Qué esperamos? Que quienes estén por fuera todavía del rubro se incorporen y tengan su remuneración. Pero igual, quienes no sean, no pueden estar ahí. ¿Esto qué nos indica entonces? Que ya se ve la tendencia con esta línea base que hemos podido organizar de la identificación de material. Sigamos. Y aquí hay algo muy interesante que yo le quiero entonces reconocer al equipo de la doctora Ruth Quevedo y sus funcionarios y contratistas unos esfuerzos mayores, muy grandes, en ya una georreferenciación y una identificación de dónde tenemos concentradas las mayores cantidades dónde se produce la mayor cantidad de residuos aprovechables y aquellos otros donde es muy bajo, lo cual nos va a permitir, como lo decía don Luis, comenzar a articular que esto no es solamente donde a mí me va bien, sino que si vamos a prestar un servicio de aprovechamiento tiene que ser para toda la ciudad, pero esa es la gradualidad y el desarrollo del proceso. Yo acepto todas las críticas, pero igual esto es el eje para seguir haciendo sostenible el modelo. Sigamos. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Zonas ya por UPZs identificadas, porque esa es la unidad de planeamiento que tiene la ciudad, zonal y rural, las UPZs y las UPRs. Entonces aquí ya vemos aquellos sectores donde se concentran seguramente muchos de ustedes, porque las fuentes son buenas, los residuos son buenos, y hay otra parte de la ciudad donde esto pues no es tan amplio o no es tan llamativo, pero habrá que buscar la forma en que toda la ciudad quede cubierta por recicladores de oficio. Sigamos. Esto nos indica entonces ya infraestructuras públicas versus rutas de recicladores, que estamos en un levantamiento. Y simplemente ahí me referiría exclusivamente a la desconfianza que esto genera, porque la gente no quiere entregar
los datos de sus rutas y sus fuentes y yo lo entiendo. Pero esto es un modelo que necesita ese tipo de información para poder desarrollarse. Sigamos. Entonces, aquí ya vemos dónde hay por localidades, dónde hay unos mayores niveles de reciclaje y dónde no, que también son indicadores importantes para la toma de decisiones. Sigamos. En la encuesta bianual que se hace por parte de la Secretaría de Cultura tenemos unos datos, yo pienso que muy representativos en cuanto a ya la cantidad de material reciclable, cómo la gente ya se comporta para reciclar. Y cuando les preguntan cuánto reciclan, tenemos ya una cifra, ahí sí se me va la onda de los ojos, el 53%. Aquí tenemos también una parte que les preguntan si el programa Basura Cero puede mejorar las condiciones de los recicladores y la gente dice sí, consideramos que debe ser así e inclusive dicen que les parece que les están pagando muy por debajo del trabajo que hacen los recicladores. Sigamos. Entonces, ya para concluir, yo quiero dejar constancia de que esta administración también hizo el programa de sustitución de vehículos de tracción animal que durante 10 años había tenido una tutela que nadie había ejecutado. Esto proviene del Código Nacional de Tránsito, por una tutela que se ganaron los carreteros, que dijeron simplemente a mí no me pueden quitar mi trabajo, ustedes me tienen que sustituir. Bogotá hizo una sustitución y en la dinámica de recicladores de oficio que tenían carro caballo, nosotros hicimos la sustitución de 1.200 vehículos de tracción animal por vehículos de motor. Sigamos. Aquí entonces ya terminaríamos con lo que efectivamente la Procuraduría nos critica. La Procuraduría fue delegada y nombrada por la Corte Constitucional como veedora del plan de inclusión, el seguimiento al plan de inclusión y sus avances. La Procuraduría, yo sé que otras personas también dicen, ustedes van en un 90%, pero no hicieron los parques tecnológicos, no hicieron las estructuras necesarias, las infraestructuras necesarias para que esto opere. Yo quiero devolverme a que esto quedó planteado desde el año 2006 con el Plan Maestro de Residuos Sólidos, que se retomó en el plan de inclusión, y aquí quiero hacer un reconocimiento a nuestro querido compañero de estudios, jefe y orientador de todos estos temas, el doctor Guillermo Asprilla, porque creo que él sí se dio la pela política, y además como buen revolucionario, si había que entregar la vida, hasta la vida misma se daba. Pero esto no hubiera sido posible, efectivamente, sin todo ese conocimiento que tenía y todo ese acervo de trabajo con la comunidad que hizo Guillermo desde que hubo el derrumbe del relleno sanitario, Doña Juana, en 1997. Por eso la importancia de entender cuando la CAR y el mismo PEGIRS indican que debemos hacer más rellenos sanitarios. La 720 incluye un mayor valor para tratamiento de lixiviados. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, por principio, porque creemos que todos los residuos deben ser aprovechados. Entonces el mecanismo es el aprovechamiento con una disposición final de aquello que definitivamente no se puede aprovechar. No el relleno sanitario para llevar todo el relleno sanitario y lo que quede y que se puedan ganar en la calle se pueda hacer. Entonces por eso pensamos que el ejercicio de las infraestructuras no puede ser un deseo, esto tiene que ejecutarse. Sigamos. Pero para hacer esas infraestructuras hay que combinar hay que combinar usos del suelo, hay que combinar también la participación ciudadana de quien no quiere que le hagan un parque tecnológico al lado de la casa, ni una bodega de reciclaje, pero no hay duda que aquí hay unos retos asociados a que no existe por parte del Gobierno Nacional reglamentación que desarrolle las órdenes de la Corte Constitucional en términos de permitir condiciones específicas para que los recicladores de manera gradual regularicen sus formas de prestación del servicio de aseo. Y lo vimos con el tema de superintendencia de servicios. Usted se inscribe y al otro día le están exigiendo. Bueno, exacto. No existen condiciones financieras claras que le den tranquilidad a las entidades territoriales locales
para poder reconocer la retribución tarifaria de los recicladores bajo modelos progresivos de acuerdo a la realidad de la informalidad de la población. Y aquí nos referimos a la CRA, que yo no debo ser tampoco en esto odiosa, uno tiene que reconocer los esfuerzos y saber también los retos que tenía la CRA, pero sí podemos decir que ellos por lo menos les dieron 5 años. A nosotros, 5 años sabiendo que desde el 2005 tenían que hacer las actualizaciones cada 5 años. No es posible ni deseable abrir una licitación para poner a competir a los recicladores entre ellos. Es que cuando uno le dicen, es que los recicladores están en libre competencia, pero regule, y los recicladores me dicen, no me regule porque es que yo estoy en libre competencia. También hay que entender que una ciudad, un ente territorial, tiene que decidir vía organización propia del territorio qué hacer. Y no podemos ponernos a competir con la economía de capital. Ya lo dijo mi antecesor, vuelvo y repito, muy ampliamente, muy floridamente. Es que una cosa es hasta donde ustedes pueden llegar y lo demás es plata para el gran capital, y yo no estoy de acuerdo con eso. Nosotros, la ciudad, no está de acuerdo con eso. Ellos pertenecen a una economía social o solidaria, de manera que en el escenario futuro de regularización hay mecanismos de contratación, no hay mecanismos de contratación con el Estado para esas organizaciones. La Ley 80 exige tantas cosas que casi que ninguno la va a poder cumplir. Sigamos. Bueno, un tema muy importante, ya lo vimos, el sistema financiero. Si lo vemos como mercado, si lo vemos como servicio público, pero en últimas, lo que era rentable, entre comillas, de esto era la infraestructura del distrito. Es decir, el RBL, que no tenía que correr con gastos de vías, no tiene que correr con gastos de relleno sanitario, no tiene que correr con gastos de semaforización, de iluminación, nada. Era pulpo. Y lo mismo, en el caso de los recicladores, pues les toca empezar de cero. Entonces, ¿cuál es el capital de trabajo, el capital semilla? Yo quiero aquí aclararle a don Luis que nosotros no vamos a repartir carros a diestra y siniestra, porque el tema es organizaciones de recicladores habilitadas y luego autorizadas. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué retos tenemos? Desarrollo de derechos. Es que apenas estamos empezando a hacer el desarrollo de derechos. Las acciones afirmativas han sido puntuales, pero pueden ser absolutamente contundentes, aún más de las que hemos hecho. Hay que hacer la regularización de las organizaciones, empoderar a la población recicladora y, sobre todo, desarrollar la política pública de la población vulnerable de recicladores de oficio, en concordancia todas estas iniciativas con el sistema distrital de información para la implementación de las acciones afirmativas, porque la gradualidad de la Corte no se debe olvidar. Y yo ahí sí los invito como directora a que entiendan que la gradualidad es seguramente el éxito de muchos de estos temas. Porque esto debe estar contextualizado con el cambio climático, con enfrentar el cambio climático. Ese es un valor agregado que tiene el aprovechamiento y que tiene el reciclaje. Por último, yo quiero recordar el saboteo al que nos sometió en su momento el modelo anterior, para no poner nombres. En el 2012 hubo un saboteo y yo quiero prevenir al auditorio de un potencial saboteo que pueda darse. Y esto no es pues que somos paranoicos, ni es que nos levantamos de mal genio, ni que es que no nos gusta la gente y que queremos hacer lo que nos da la gana, no. Pero si volvemos, y aquí lo escuchamos con todo respeto de los antecesores, a esa visión de mercado, que es lo que quieren volver a incorporar, ese saboteo se puede volver a dar. Y por eso lo muestro con cifras. Eso no fue que nos inventamos. Diciembre, por tradición, es el mes que más llevaba residuos al relleno sanitario. Y curiosamente, el diciembre del 2012 fue cuando menos residuos se llevó, empezando gradualmente a dejar de iniciar frecuencias. Eso nadie lo investigó, nosotros iniciamos los pliegos de cargos. Pero esto pues yo no vi ningún particular allá contestándole al procurador, ni al contralor, ni a ninguno. Finalmente,
Lo único cierto es que en este saboteo se evidencia cómo cada uno, de pronto unos menos groseros, pero cada uno dejó de ingresar. Por eso entonces, la defensa del bloque de constitucionalidad que reconoció los derechos a los recicladores de oficio de Bogotá es el camino. Si a mí me piden conclusiones, ese es el camino. Igual, una lucha jurídica que nosotros logramos dejar planteada en tribunales de arbitramiento, en procesos ejecutivos, y la recuperación de esos bienes le va a permitir a la ciudad entonces continuar con el modelo que es sostenible, porque es que la ciudad tuvo que invertir, pero el modelo era rentable. Entonces, si recuperamos todos esos recursos que son bienes públicos, bienes fiscales, valores que estamos solicitando se identifiquen en los estados financieros de cada uno de los prestadores y concesionarios, podemos decir que los supuestos apocalípticos de que se van a reducir los recicladores de oficio en Bogotá no van a poder